Buenas noches con todas, todos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este miércoles de salud pública. Soy Ruth Higuiñiz, profesora de la Facultad de Salud Pública, jefe de departamento académico en este periodo, y les damos la bienvenida a este miércoles de salud pública otra vez, en el que vamos a conversar con la doctora Elaine Flores Ramos, que nos va a hablar sobre cambio climático, salud mental desde la perspectiva peruana. Este es un miércoles de salud pública un poco diferente porque estamos centrándonos en investigación y compartiendo investigaciones del cuerpo docente de la facultad para intercambiar o intercalar con otras experiencias, otros tópicos que se trabajan, que se discuten en los miércoles de salud pública, que están vinculados también a la relación con la sociedad civil y la puesta en práctica de las investigaciones con la incidencia política. Pero cada vez más desde las investigaciones, evidentemente, incorporamos aspectos que tienen que ver con la intervención social y abrimos puentes para trabajar con diferentes organizaciones de la sociedad civil y la política. Entendemos también que hoy día es un día complejo porque había marchas, manifestaciones, muchos están ahí porque momentos de incertidumbre que justamente nos compelen a vincular y estrechar vínculos con la academia, con la política, con el cambio y con las necesidades que tiene el país. Entonces les agradecemos a los que están aquí por conectarse igual y participar en esta sesión. La dinámica entonces va a ser, como decía, un poco diferente. No tenemos un panel, pero esperamos que todos ustedes puedan tener comentarios, sugerencias, preguntas que surjan de la presentación de la doctora Elaine. Paso a presentarla. Algunos ya la conocen, es profesora de los doctorados que ofrecemos en la Facultad de Salud Pública, también es investigadora en el Centro de Cambio Climático y Salud Planetaria del London School of Hygiene and Tropical Medicine y del Centro de Salud Mental Global de la misma institución y del King's College of London. Ella es médico, doctora en epidemiología y salud poblacional e investigadora en temas vinculados a salud planetaria, salud humana, cambio climático. Sin más, en realidad, presentación, para no tomar mucho más tiempo, le doy la palabra a Elaine, le agradecemos por estar aquí también compartiendo sus investigaciones y dejamos luego las preguntas para el final de la presentación. Adelante, Elaine, vemos muy bien tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Y pues muchas gracias a todos. Completamente de acuerdo que hoy día es un día incierto, así que pues muy contenta por igual haber podido tener la oportunidad pues de participar en esta sesión. Gracias a las autoridades de FASPA por la invitación a participar. Y espero que el tema de hoy, que es uno en el que estoy involucrada, ya desde hace bastantes años sea de interés tanto en su formación como en su trabajo diario, ¿no? A través de esta charla lo que me interesa es poder fortalecer la conexión práctica entre los marcos teóricos de la intersección entre el cambio climático y la salud mental y mostrarles un poco acerca de cómo se está viviendo esto en el Perú.
Antes de empezar con la charla formal, quería compartir brevemente algunas de las muchas historias en realidad que me impactaron en el trabajo de campo de un estudio que hicimos 2 años atrás en 12 comunidades en Perú para poder pues ilustrar un poco la evidencia que voy a presentarles más adelante. Esta es una señora en la foto que vemos de 34 años. Vive en la región de Ucayali, pertenece a la etnia Yine y en la mayor parte de la entrevista que hicimos con ella mencionó cómo se siente que la exposición a los contaminantes, por ejemplo, la basura que nadie recoge, con la que tienen que vivir, cómo siente que esto está afectando su bienestar. Y también los cambios que perciben varios patrones climáticos que antes eran los normales en las zonas y ahora pues son muy irregulares. Y lo otro que mencionó era cómo percibía que las mujeres en su comunidad eran las que estaban muy preocupadas y afectadas por los problemas ambientales y que ella vivía preocupada a diario por la piscina de agua que vemos en la foto, ¿no? Se había formado detrás de su casa hace pocos años y ella pues vivía pensando que o sus hijos pequeños o sus animales iban a caer allí. Había intentado hablar con las autoridades, pero no había recibido ayuda. Y obviamente el aumento de las precipitaciones irregulares había empeorado esta poza. Ella y sus vecinos también estaban convencidos que una boa constrictora vivía en el fondo y que esa era la razón principal por la que la piscina no se secaba, ¿no? Vivía muy angustiada y muchas noches le preocupaba que esta anaconda saliera y los atacara. Y en esta foto vemos una mujer de 44 años, ¿no? Ella es una autoridad local en su comunidad en la costa norte de Perú, en Piura. Y ella lo que mencionó fue los claros cambios climáticos en la región, incluidas las inundaciones relacionadas con el fenómeno del Niño. Y allí nos está mostrando una pequeña colina artificial donde ella y sus vecinos se refugian cuando ocurren las inundaciones. Y curiosamente ella atribuía una causa religiosa a estos cambios ambientales, que tal vez Dios es el que está detrás de este castigo, porque pues los humanos hemos contaminado su creación. Y esto podía o no incluir la reciente pandemia de COVID. Y también resaltó que habían dos grupos de edad extrema, ¿no? Tanto niños como adultos mayores que vivían muy preocupados, ¿no? Con síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, llanto, sensación de tristeza, poca energía, dolores, presión arterial alta. Eh, Ella lo atribuía obviamente a la precariedad crónica y al abandono. Y ella y sus vecinas tenían la mayor parte del trabajo diario en sus hogares y organización frente a estas inundaciones. Esta foto también bueno, la envié a FASPA en realidad para ilustrar. Es una señora de 26 años de la etnia Xaninca en Ucayali. Em, y lo que mencionó casualmente en las entrevistas era cómo las inundaciones y las lluvias irregulares afectaban su rutina habitual y la de su familia, causándole mucha angustia por la incertidumbre y también las tareas adicionales que ella necesitaba hacer con sus hijos pequeños, sus animales, incluso que no tenía un lugar seguro donde colocar a su perro guardián la mayoría de los días por cuando ocurrían inundaciones. Y que su pareja, con trabajos ocasionales, trabajando en la tala ilegal de madera, no podía estar mucho en casa, ¿no? El río ahora era demasiado inseguro para que él regrese a casa todos los días y tenía pues ella que arreglársela sola, ¿no? Ahí nos mostraba los troncos que su pareja luego transportaría para su venta. Y finalmente, esta es una señora de 52 años, de ascendencia aymara, que vive en Puno, y nos muestra atrás de ella el río que periódicamente y pues con mayor frecuencia y severidad creó inundaciones, causando pues daños en su comunidad. Su hermana había fallecido en la última inundación unos meses antes de cuando se hizo la entrevista. Y ella ahora es la principal cuidadora de su sobrina de 2 años. Mencionaba que vive pues en apuros, ¿no? Preocupándose mucho por las fuentes de ingresos, cómo recuperarse de las pérdidas en su pequeña granja familiar. Y era muy consciente que no tenía lugares donde podía ir a buscar apoyo
o acceder a redes de soporte. También expresó mucha desconfianza, ¿no? Tanto de profesionales de la salud como de las autoridades locales para poderle ayudar a resolver sus problemas. Muy bien. Ahora para empezar la charla, voy a cubrir varias áreas clave, ¿no? Primero, quizás una comprensión firme de los conceptos centrales entre cambio climático, salud mental, bienestar, grupos vulnerables. También veremos un poco de la evidencia de que tenemos acerca de los factores, mediadores y constructos vinculados en esta intersección y un estudio de caso, ¿no? Con los resultados de las fotografías que mencioné, que son parte de los participantes de, de este estudio. Entonces, empezamos. Sabemos que el cambio climático no es solo un problema ambiental, ¿no? Es un profundo desafío para la salud humana. Y también que los impactos en salud mental son complejos, son multifacéticos y están muy interconectados con los contextos culturales. Y en los últimos 10 años realmente ha aumentado mucho el reconocimiento de su importancia, ¿no? Se ha triplicado la literatura académica sobre esta intersección. Hay pues un reconocimiento global urgente, ¿no? De las profundas implicancias psicológicas de la transformación ambiental. Esto también, digamos, esta tensión creciente académica refleja un cambio de paradigma en la comprensión de la salud humana como fundamentalmente interconectada con los sistemas ambientales. Y esta certeza que el clima está cambiando y que estos cambios amenazan el bienestar humano, pues ya se refleja en la opinión pública. No, en el mundo la mayoría de personas identifican el cambio climático como una preocupación importante que tiene el potencial de dañarlos a ellos mismos y a todas las cosas que les importan. En esta encuesta de Ipsos Global Trends del 2023, el 80% de las personas en el mundo encuestadas coincidió que nos dirigimos hacia el desastre mental a menos que cambiemos rápidamente nuestros hábitos. Aunque hay variación entre grupos, la mayoría de todas las personas y países encuestados en, alrededor de los grupos demográficos estuvieron de acuerdo con esta afirmación. También tenemos diversos informes académicos, ¿no? Como este del Lancet Countdown 2024, muestra pues un punto de inflexión crítico en el impacto del cambio climático en la salud mundial. Se vio pues que la exposición al calor por sí sola ha aumentado drásticamente la mortalidad, ha reducido la calidad de vida y en los adultos mayores de 65 años experimentaron pues un aumento terrible, ¿no? 167% en las muertes relacionadas con el calor, en comparación con la década de 1990. Entonces, esto es una advertencia muy dura, ¿no? Nuestra trayectoria actual es insostenible con las políticas y normas en vigor. Nos dirigimos a un calentamiento muy alto, 2,7 grados para el 2100. Hay un poco de esperanza, sin embargo, ¿no? Existen intervenciones estratégicas en energía limpia, prácticas agrícolas y también cambios en el estilo de vida que podrían prevenir más de 16 millones de muertes al año. Pero el informe, tanto de este grupo académico como de otros, subraya la necesidad urgente de una acción transformadora, ¿no? Para poder salvar millones de vidas y proteger la salud humana a escala global. Si volvemos a lo básico, considerando algunos conceptos, ¿no? Tenemos la definición de salud de la OMS del 48, que ha dado forma a las políticas y prácticas sanitarias mundiales por décadas. Sin embargo, sabemos también que la salud y el bienestar no son constantes universales. Estos conceptos van a depender de la situación, reflejan la geografía, la cultura y las circunstancias ecológicas locales. Y esto va a ser particularmente relevante cuando consideramos los impactos globales del cambio climático, ¿no? Que varían significativamente por regiones y comunidades.
Y esto también nos va a ayudar a comprender pues esta interacción compleja entre el cambio climático y el bienestar mental. Otro punto que me interesaría que veamos es la relación entre los determinantes sociales de la salud mental con la seguridad humana y los objetivos de desarrollo sostenible. Em, es un recordatorio, básicamente, que la salud mental pues, no está de forma aislada, está profundamente arraigada en contextos sociales, económicos y ambientales amplios. Los determinantes sociales de la salud mental pues abarcan una amplia gama de factores. Puede incluir educación, el empleo, ingresos, el apoyo social, el acceso a la atención médica y condiciones ambientales. Y cada uno de estos elementos va a tener un impacto en el bienestar mental de un individuo. Cuando hablamos de seguridad humana, o sea, es otro concepto pues muy interconectado que va más allá de nociones de tradicionales de seguridad nacional, ¿no? Incluye la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, la seguridad personal, comunitaria y también la seguridad política, ¿no? Entonces, cuando queremos abordar la salud mental en el contexto de cambio climático, pues debemos tener claro que esto requiere pues un enfoque interdisciplinario integrado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos, no? Los efectos del cambio climático, incluidos los impactos en la salud mental, pues primero no se distribuyen de manera uniforme. No tenemos un efecto combinado del cambio climático en vulnerabilidades existentes. Sabemos, pues que, o sea, definitivamente los países de altos ingresos son los que han contribuido de forma desproporcionada al cambio climático a través de altas emisiones. Y los países de ingresos más bajos y medianos, como es el caso de nuestro país, experimentan una carga desproporcionada debido a los efectos del cambio climático. Entonces, debemos considerar estas, o sea, factores como la inequidad y la vulnerabilidad con una perspectiva interseccional para poder comprender más claramente cómo y por qué algunas personas y grupos se enfrentan mayores riesgos de resultados negativos en su salud en relación con el clima. Em, Ahora, por supuesto, tenemos diferentes tipos de exposiciones, ¿no? Y disculpen que este cuadro está en inglés, pero lo que vemos aquí es, por ejemplo, que hay cambios, perdón, exposiciones directas, ¿no? Que pueden incluir experiencias como vivir eventos climáticos extremos, olas de calor o incendios forestales. Las exposiciones indirectas que podrían implicar pérdidas económicas, ¿no? Inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica o desplazamientos. Y también tenemos exposiciones derivadas, ¿no? Es, por ejemplo, el impacto psicológico de presenciar o incluso de aprender acerca de los impactos del cambio climático, incluso si uno no se ve directamente afectado. Y al lado derecho, vemos cómo estas exposiciones conducen a diversos resultados de salud mental. Pueden incluir, por ejemplo, reacciones de estrés agudo, trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad, em, uso y abuso de sustancias y también ideación y comportamiento suicida. Y es importante resaltar, por ejemplo, en la figura amarilla debajo, que estas vías no van a ser uniformes para todos, ¿no? Como ya mencioné, pues están muy influenciados por los determinantes sociales y ambientales de la salud, que actúan como amplificadores de las inequidades en salud. Estos pueden ser el estatus socioeconómico, el género, la edad, la etnia y condiciones de salud existentes, e igualmente el acceso a la atención médica. Y esto significa que pues, es más probable que poblaciones vulnerables, es decir, que ya están en desventaja debido a estos factores sociales y ambientales, sean los que experimenten impactos más graves en la salud mental a causa del cambio climático. Y en esta figura también vemos que hay bucles de retroalimentación, ¿no? Lo que indica que el tener ya malos resultados de salud mental
puede exacerbar aún más la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Y esto crea un ciclo de creciente inequidad. Pero los impactos interconectados son sobre la salud física y mental, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta figura de un informe de políticas del grupo mm, Grantham de la Universidad Imperial, aquí en el centro vemos, por ejemplo, los principales factores del cambio climático, ¿no? El aumento de temperaturas, climas más extremos, niveles del mar más altos, aumento de CO2 y contaminantes. Y hacia el exterior vemos digamos, el anillo siguiente muestra las amenazas para la salud. Entre ellas, la inseguridad alimentaria e hídrica, eh, es- vivir cerca de tormentas e inundaciones, contaminación atmosférica, propagación de enfermedades transmisibles, inestabilidad social y económico, estrés térmico, incendios forestales. En estos momentos y hay fuego en la Y avenida Avanzada. am, Dios Por mío, favor, está bien. esperemos que estemos bien todos. Em, sí, entonces, bueno, y finalmente el anillo exterior, ¿no? Que es, digamos, más relevante para nuestra discusión sobre la salud mental, muestra los ejemplos de resultados directos, ¿no? Como les mencioné. Entonces, lo que vemos ahí es que tenemos entre la naturaleza compleja y multifacética, ¿no? De estos impactos. La salud mental se va a ver afectada no solo por las experiencias directas de desastres climáticos, sino también por incluso la anticipación y la concienciación sobre el cambio climático, y también sus efectos indirectos en la sociedad y la economía. Y aquí en este otro gráfico que del mismo reporte es solamente para ver pues las líneas, ¿no? De el continuo entre las experiencias directas en el lado izquierdo en verde hasta las indirectas a la derecha que están en celeste. Los impactos del cambio climático arriba, que ya hemos mencionado, y los resultados de salud mental en la parte inferior, de los que tenemos evidencia, ¿no? Hay nuevos casos de enfermedad mental, angustia mental y emocional, mayor susceptibilidad a la enfermedad física o la muerte para las personas con enfermedades mentales. Y vemos como al lado derecho pues está considerándose la exposición de los medios de comunicación también a los desastres relacionados con el clima. Em, entonces, la continuidad entre estos extremos va a representar diversos grados de exposición e impacto. Solamente para enfatizar, pues, como vemos entonces, los impactos en la salud mental van a ocurrir a través de varias vías, y tanto las experiencias directas como las indirectas pueden contribuir a los resultados de salud mental, ¿no? Lo que puede agravarse con el tiempo. Y que estos impactos van desde la angustia emocional hasta la enfermedad mental clínicamente significativa. Y esto va a variar en su gravedad. Y el continuo de la vulnerabilidad sugiere que en realidad todos estamos potencialmente afectados, pero la gravedad y la naturaleza de los impactos van a variar en función de la exposición y los factores individuales. En esta última figura del mismo documento que les menciono, em, es solamente para que veamos en la parte de abajo, ¿no? El hecho de los impactos y resultados de salud mental que vemos y sus vías. Em, Tenemos la necesidad de pensar en sistemas completos al evaluar los impactos del cambio climático en la salud mental, ¿no? Entonces, no se trata solo de eventos individuales, sino de efectos acumulativos e interconectados. Y además, pues que recordar que la salud mental puede verse afectada a través de varias rutas, ¿no? Y caminos, desde las amenazas físicas inmediatas hasta cambios sociales a largo plazo, e incluso la exposición indirecta, ¿no? A través de los cambios en los medios de comunicación o el entorno. Y también hay una dimensión temporal a tener en cuenta. Los impactos se producen en diferentes escalas de tiempo, ¿no? Desde el trauma inmediato hasta el estrés y la ansiedad a largo plazo.
Y también tenemos efectos en cascada. Un impacto puede llevar a otro, creando una cadena de eventos que en última instancia afecta a la salud mental. Por ejemplo, ¿no? La migración forzada, ¿no? Debido a un fenómeno climatológico extremo, puede provocar pérdidas económicas, lo que a su vez afecta el bienestar mental. Y ahora, bueno, quizás haciendo un salto hacia qué podemos hacer, ¿no? Dadas las múltiples vías, las intervenciones para abordar estos impactos deben también ser multifacéticas, abordando tanto la respuesta inmediata a crisis o eventos extremos, como al desarrollo de la resiliencia a largo plazo. Em, Ahora, estos son los grupos que se consideran, digamos, grupos vulnerables, ¿no? En el contexto de los efectos del cambio climático, que me gustaría que todos recordemos. Las mujeres a nivel mundial pues tienen una prevalencia mayor de desórdenes mentales comunes en comparación con los varones. Se van a ver afectadas de forma desproporcionada por factores socioeconómicos, culturales y ambientales. Em, por ejemplo, el 68% de los estudios que se han hecho del tema encontraron que las mujeres estaban más afectadas por la inseguridad alimentaria en relación con el clima. También enfermedades mentales o vinculados con la violencia de pareja después de eventos climáticos extremos. Y de manera alarmante también tenemos que el 80% de las personas desplazadas por impactos climáticos son mujeres, lo que impacta pues aún más, ¿no? Además se van a enfrentar con mayor prevalencia a ansiedad y depresión, en parte debido a los roles de cuidado los vínculos que tienen con la tierra y con sus tradiciones culturales. Las personas mayores también es otro grupo muy importante, ¿no? Tienen distintas vulnerabilidades, eh, son particularmente susceptibles por limitaciones financieras, la movilidad limitada y las menores conexiones sociales. Las condiciones ambientales como las olas de calor y los desastres tienen también un impacto muy importante. El 37% de las muertes relacionadas al calor son atribuibles al cambio climático, y esto pues ha aumentado mucho en este grupo de edad, ¿no? Un 70% en las últimas 2 décadas. Las comunidades indígenas también tienen tasas más altas de trastornos de salud mental y suicidio en comparación con poblaciones no indígenas. Son particularmente vulnerables también por las conexiones culturales y espirituales con su tierra. Entonces, el cambio climático, al alterar sus modos de vida tradicionales, amenazan también su identidad cultural, ¿no? Provocando respuestas como el dolor ecológico y la solastalgia. Igualmente, estos grupos son históricamente marginados y sus desventajas socioeconómicas van a exacerbar estos impactos. Otro grupo importante serían personas que tienen ya condiciones de salud mental preexistentes. Van a tener un mayor riesgo de exacerbación de síntomas, recaídas, y las personas con afecciones físicas también pueden tener mayores problemas de salud mental em, tanto por los problemas de los impactos climáticos en su salud y también el acceso a la atención médica. Las personas con discapacidades tienen un mayor riesgo de tener problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, ideación suicida en comparación con la población general. Y a menudo también van a tener pues, más barreras para acceder a recursos y apoyo en eventos climáticos extremos. Niños y jóvenes igualmente son particularmente vulnerables, ¿no? Pueden experimentar ansiedad, miedo y angustia significativos que se están manifestando por su preocupación sobre el futuro. Se manifiestan también como ecoansiedad, que son sentimientos de angustia por preocupaciones ambientales. Igualmente, también sus impactos sociales y emocionales, como el desplazamiento ocurridos a temprana edad, tienen efectos duraderos en su salud mental. Y otros grupos que los menciono dentro de el grupo de personas con disparidades socioeconómicas,
A menudo ellos ya tienen un acceso limitado a atención médica, a la educación y al apoyo social, ¿no? Lo que exacerba sus impactos y pueden tener también una mayor exposición a los peligros ambientales. Pueden vivir en zonas de más alto riesgo y tienen una menor capacidad de adaptación para poder hacer frente a estos factores. Entonces, como vemos, esto es bastante complejo. Tenemos también evidencia, voy a verlo muy rápidamente, pero también hay impacto en la función cognitiva, que como sabemos es nuestra capacidad para poder procesar información, resolver problemas y tomar decisiones. Esto es comprometido a través de múltiples vías, ¿no? Como hemos visto, eventos extremos que generan estrés y trauma, pero también la contaminación atmosférica, especialmente las partículas finas, dañan directamente el tejido cerebral. Las temperaturas altas también alteran el funcionamiento neuronal y las crisis económicas que derivan de todo esto también pueden afectar el desarrollo cerebral a través de la inseguridad alimentaria. Y estos quizás efectos más preocupantes comienzan incluso antes del nacimiento. El estrés materno durante desastres climáticos altera el desarrollo del sistema nervioso fetal. Este estrés puede provocar partos prematuros, directamente asociados con déficits cognitivos permanentes. Igualmente la malnutrición, ¿no? Durante las crisis climáticas y después va a comprometer su desarrollo de manera persistente incluso. Los desplazamientos también vinculados a interrumpir la continuidad educativa. En casos extremos incluso termina permanentemente su acceso a la educación. Y esto pues va a tener también impactos muy profundos. Y las temperaturas elevadas pues afectan el rendimiento cognitivo en tiempo real. Aquí no lo voy a repetir, pero básicamente es un poco de las estadísticas que tenemos, ¿no? Em, que hay hallazgos más consistentes en la investigación es la relación entre temperatura y estado emocional. Las temperaturas elevadas no solo aumentan las emociones negativas, sino también disminuyen las positivas. Y este desequilibrio emocional podría explicar en parte por qué vemos mayor agresividad cuando ocurre más calor. Em, y lo otro es que también, bueno, hay múltiples propuestas, ¿no? De mecanismos biológicos y comportamentales para esto. Entre ellos está destacando pues la neuroinflamación inducida por calor, las alteraciones en los niveles de neurotransmisores, trastornos del sueño también, que son más comunes durante olas de calor, y los cambios en comportamiento social que ya he mencionado, ¿no? Particularmente el aumento de la agresividad. Em, Ahora, con respecto a los desastres, está pues desde hace décadas, en realidad, muy bien documentado con con los vínculos de los problemas de salud mental. Inundaciones, incendios forestales, tormentas severas se asocian consistentemente con aumentos significativos en trastornos mentales. El más conocido quizás es el trastorno de estrés postraumático, pero también vemos incrementos en trastornos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias y también conducta suicida. Como ya mencioné, pues existe persistencia temporal de estos impactos. Em, Contrario a lo que podríamos esperar, estos efectos no siempre desaparecen cuando la comunidad se ha recuperado físicamente del desastre. Em, y más allá de estos, pues también tenemos los impactos indirectos, ¿no? Que son profundos. Por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? Sobre todo. Em, y lo otro es que también la inseguridad alimentaria y la malnutrición, ¿no? Que aumentan con el cambio climático, pero también pues, se asocian con amenazas significativas en la salud mental. Em, Como ya sabemos, pues la relación entre pobreza y salud mental es bidireccional, pero afectan, o sea, hay evidencia clara del impacto de la pobreza sobre la salud mental. Y los impactos climáticos van a afectar negativamente los ingresos, ¿no?
por ejemplo, generando pérdidas de cosechas o empleos debido a estos eventos climáticos extremos. Em, Algo esperanzador de todo esto es que pues, los programas de alivio de la pobreza pueden conducir a mejoras significativas en la salud mental. Entonces, las intervenciones socioeconómicas podrían ser una parte integral en la respuesta. Esto ya lo había mencionado, pero es básicamente para que recordemos, ¿no? Que las relaciones sociales, que no solo son un indicador del funcionamiento efectivo, sino también contribuyen activamente a nuestra capacidad de adaptación y resiliencia, em, también se encuentran muy afectados. Más allá incluso de la violencia explícita, hay efectos menos visibles, ¿no? Por ejemplo, las personas que son cuidadoras pueden volverse menos responsivos emocionalmente. Las familias tienden a aislarse de sus estructuras de apoyo social y también se deteriora la calidad de las interacciones cotidianas. Hay estudios que documentan cómo tras desastres muchas familias experimentan un encapsulamiento social, lo que reduce aún más su capacidad de acceder a recursos comunitarios. Algo adicional, pero eso es algo realmente que ahora se está viendo quizás más, tanto en medios como en investigaciones, es algo que muchos profesionales de salud mental están reportando en un aumento en sus consultas, quizás mucho más en otros países, ¿no? Pero am, tiene una gran relevancia y recientemente se publicó una revisión sistemática con estudios que establecen vínculos entre experiencias indirectas del cambio climático, como ver noticias o ver imágenes de desastres, y la ansiedad climática. Em, la investigación sugiere en realidad que esto representa un fenómeno psicológico distinto, incluso más allá que una manifestación, ¿no? De ansiedad o una predisposición, porque lo que se encontró es que en un estudio de Parmentier y colaboradores en el 2024 es que la ansiedad climática estaba predecida más fuertemente por la preocupación sobre temas ambientales que por la ansiedad como rasgo de personalidad. Es decir, personas que normalmente no son ansiosas pueden desarrollar ansiedad específica en relación con el cambio climático, con correlatos neurológicos específicos también. Se ha encontrado también desde la perspectiva clínica diversos estudios donde consistentemente la ansiedad climática se correlacionaba positivamente con medidas clínicas de ansiedad general y depresión, y negativamente con medidas de bienestar, ¿no? Entonces, esto sugeriría que si bien esto puede comenzar como una preocupación específica, tiene el potencial de expandirse y afectar el bienestar psicológico general. Em, un nuevo concepto, pero eso es algo en realidad que ya está acuñado desde hace ya varios años, ¿no? La solastalgia, em, que se asocia con sentirse pues devastado, privado, abandonado por los cambios en lugares muy, muy queridos, ¿no? Digamos, la pérdida de ver un lugar reconfortante, la gente, por ejemplo, ¿no? Construcción de carreteras, proyectos de represas o deforestación en personas con fuertes vínculos al entorno, lo perciben como un ataque al sentido de su pertenencia, ¿no? Sobre todo, particularmente se ha estudiado esto en poblaciones indígenas, ¿no? Quienes han estado en la primera línea de la transformación ambiental por siglos. Em, entonces, este tipo de constructos son los que últimamente se está reportando cada vez más, y también se sufre, pues, se ha visto los reportes de que esas personas sufren angustia cuando el territorio de origen que les queda se transforma de maneras que ofenden quizás a lo tradicional y lo que antes era sostenible, esas conexiones sostenibles al lugar. Y ahora para finalizar,
les presentaré brevemente el caso de estudio que les mencioné al inicio, ¿no? Como ya sabemos, pues el cambio climático está creando una crisis de salud mental invisible entre los más vulnerables, ¿no? Y los sistemas de salud mental, pues, deben poder adaptarse urgentemente a esta realidad climática. Em, entonces, este es un estudio que hicimos en Perú, ya que creo profundamente que Perú ejemplifica la crisis oculta en esta intersección, ¿no? Al ser un país étnicamente diverso, esta investigación se centró en mujeres rurales e indígenas enfrentadas quizás a una tormenta perfecta de vulnerabilidad. Las mujeres, pues al ser las cuidadoras de las comunidades, las proveedoras de alimentos y gestoras del agua, tienen también una profunda angustia vinculada a los factores estresantes del clima que incluso hasta ahora siguen siendo pues invisibles para los sistemas de salud formales, ¿no? En el mundo. Tenemos pues muchísimas personas que sufren en silencio con esto. Entonces, en este estudio realizamos entrevistas a pie con 48 mujeres adultas en 4 regiones distintas, en 12 comunidades. Eh, y lo que intentamos fue entender cómo estos factores estresantes ambientales están agravando las desigualdades existentes, creando cargas únicas para la salud mental. El objetivo del estudio era poder capturar las diversas realidades climáticas a través de pues un muestreo estratégico, ¿no? En los ecosistemas y a la vez tratar de garantizar pues representación de los grupos étnicos que vivían en esas áreas, ¿no? Em, los, em, las entrevistas a pie fueron particularmente muy importantes, permitieron a los participantes guiarnos a través de sus territorios y mostrarnos directamente cómo los cambios ambientales estaban cruzándose o incluso formando barreras con su vida cotidiana y su bienestar mental. Y lo que se encontró en el análisis fueron 6 temas interconectados. Los impactos directos e indirectos del cambio climático en la salud mental, muy alineados con lo que se sabe en la literatura. También problemas locales complejos que afectan la salud mental a nivel comunitario e individual. Y también las estrategias de afrontamiento y de resiliencia comunitaria, las barreras para acceder al apoyo de salud mental y las posibles soluciones impulsadas por la comunidad. Y lo que encontramos fue un profundo y variado costo psicológico relacionado al cambio climático. Los distintos patrones de impactos en la salud mental estaban directamente relacionados con factores estresores climáticos muy específicos. La angustia en relación con la sequía, por ejemplo, se manifestaba como preocupación e impotencia persistentes. A menudo estaban acompañados de síntomas físicos y los impactos relacionados con las inundaciones desencadenaban respuestas y síntomas más agudos. Algo muy preocupante era que a lo largo de las áreas existía una sensación muy generalizada de desesperanza. Las mujeres expresaban tener una profunda impotencia, ¿no? Sentirse incapaces para poder hacer frente al empeoramiento de estas condiciones. La intensidad de las respuestas emocionales también fue bastante marcada. Incluían informes de ideación suicida en relación con eventos extremos y pérdidas económicas. Y esto se extendía a una ansiedad persistente sobre los impactos futuros, ¿no? Con las mujeres viviendo en constante preocupación por el clima impredecible y sus implicaciones para el futuro de su familia y de sus hijos, ¿no? También la supervivencia de sus cultivos y sus granjas de pequeños animales. Lo que quedó claro era que también existían pues barreras estructurales sistémicas, ¿no? Que impedían el acceso a tener soporte mental. Em, Estas eran multifacéticas, estaban profundamente arraigadas con desconfianza hacia instituciones públicas y de salud, desarrolladas a través de experiencias repetidas de promesas incumplidas, maltrato e insensibilidad cultural. También
quizás un poco más marcado en algunas regiones que en otras, pero el estigma hacia la salud mental seguía siendo muy generalizado. En algunas zonas prácticamente no había servicios especializados de salud mental, y también limitaciones económicas impedían el acceso a la atención privada. Y lo que quedó claro era que el cambio climático pues intensificaba las vulnerabilidades existentes por vías interseccionales. Las mujeres reportaron tener pues cargas de cuidado muy desproporcionadas en relación a impactos climáticos, y había emigración masculina, ¿no? Que fragmentaba el apoyo familiar. Era bastante común que los varones se desplazaran a otras ciudades o regiones para poder conseguir ingresos, pero esto pues fragmentaba la familia. También las pérdidas en las prácticas culturales tradicionales que sirven como mecanismos de supervivencia socavaba aún más la resiliencia comunitaria. Sin embargo, no todo fue negativo, ¿no? Habían ejemplos claros donde las mujeres emergían como líderes naturales, guardianas del medio ambiente y organizadoras de acciones colectivas que iban desde limpiezas de ríos hasta programas de comidas comunitarias y comedores populares. Entonces, también mencionaron muchos mecanismos de afrontamiento como prácticas espirituales y las redes sociales, lo que era bastante fuerte en ellas. Entonces, tres ideas críticas que a menudo pues son invisibles para los sistemas de salud mental, fue lo que reportamos, ¿no? En primer lugar, pues mujeres que vivían en zonas rurales e indígenas experimentaban una profunda respuesta psicológica a los cambios ambientales, más allá de las pérdidas económicas, ¿no? También las interrupciones a la identidad cultural y las conexiones espirituales con sus territorios. En segundo lugar, era la desconfianza institucional, ¿no? Que estaba muy arraigada en historias coloniales de marginación, creando barreras significativas para acceder a atención formal. eh, y se dependía mucho de prácticas curativas tradicionales. Y por último, el que pues las mujeres no eran víctimas pasivas, ¿no? Sino agentes activas de cambio en realidad, y lideraban localmente iniciativas medioambientales comunitarias que abordaban tanto impactos climáticos como promovían el bienestar psicológico por la acción colectiva y las prácticas culturales. Entonces, esas eran nuestras recomendaciones para los sistemas de salud. Pues había tres acciones en realidad importantes que mencionamos para que se puedan adaptar urgentemente a la nueva realidad climática. Realmente uno, capacitar a los proveedores de salud para que reconozcan esta angustia relacionada con el clima como un problema legítimo de salud mental que requiere respuestas apropiadas, ¿no? Desde el punto de vista cultural y de género. En segundo lugar, también ampliar, ¿no? Los modelos clínicos individuales a enfoques basados en la comunidad que puedan aprovechar también el liderazgo actual de las mujeres en estas iniciativas. Y finalmente también reconstruir la confianza institucional, ¿no? Mediante la integración de los sistemas de conocimiento indígena y las prácticas curativas tradicionales en marcos formales de salud mental. Y bueno, finalmente ya para poder cerrar con un poco de optimismo, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que podemos hacer en este escenario? Como ya mencioné, pues estos desafíos multifacéticos exigen un enfoque integral, ¿no? Que se pueda combinar resiliencia comunitaria, adaptación psicológica y apoyo social estructurado. Em, el fortalecimiento de la cohesión comunitaria representa una estrategia fundamental, ¿no? Em, Hay algunos ejemplos, como por ejemplo de iniciativas como los cafés climáticos, donde hay espacios seguros, donde las personas puedan compartir y procesar emocionalmente sus experiencias y a la vez reducir el aislamiento, fortalecer su capital social. En paralelo, pues también la capacitación estratégica, ¿no? Es otro pilar esencial. Programas
dirigidos tanto a profesionales como a personas que no tengan formación especializada, pero que puedan manejar estas técnicas de manejo del estrés, resolución de problemas y atención plena. Eso ayuda aumentando la capacidad local de respuesta y ayuda a cerrar también la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades comunitarias. También, por supuesto, la colaboración multidisciplinaria, ¿no? Tanto entre expertos en salud pública, profesionales de salud, organizaciones comunitarias y entidades gubernamentales, sería lo ideal para poder desarrollar campañas efectivas de promoción y respuesta. Em, lo, Uno de los hallazgos más consistentes en realidad en todas las intervenciones que existen son que el compromiso ambiental constructivo se correlaciona con un mejor bienestar mental. Es decir, proyectos donde haya esa concienciación sobre la capacidad, pero también el reconocimiento de que las personas tienen diferentes niveles de recursos emocionales y prácticos eh, para también fomentar la participación climática, ¿no? Por ejemplo, intervenciones de huertos comunitarios en Australia o proyectos de restauración del medio ambiente en tierras fronterizas, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo México. Encontraron que la participación de las personas en estas actividades basadas en la naturaleza tiene pues este doble rol, ¿no? En que los participantes se benefician emocionalmente, pero también contribuyen a la restauración de su medio ambiente. La clave sería pues encontrar un equilibrio adecuado entre el compromiso significativo y la sostenibilidad personal. Y finalmente, pues claro, ¿no? También reconocer que si bien las estrategias personales de afrontamiento y el apoyo grupal son valiosos, es muy importante reconocer cuándo se hace necesario el apoyo profesional, ¿no? Em, la investigación y los datos que tenemos indican que la angustia climática puede manifestarse como síntomas tradicionales de salud mental que requieren intervención clínica. Y lo importante es ver que pues este apoyo profesional no es el fracaso del afrontamiento personal, sino como un enfoque de integración, ¿no? Que combina intervenciones terapéuticas basadas en la evidencia con otras estrategias que son las que hemos discutido en esta charla. Muchas personas pues descubren que el apoyo profesional en realidad mejora su capacidad para un compromiso ambiental significativo, ¿no? Van a tener habilidades de regulación emocional más sólidas. Em, la evidencia nos muestra pues que los enfoques más efectivos son tanto los que honran las necesidades individuales como la responsabilidad colectiva. Em, y bueno, eso es todo lo que tenía para compartir. Definitivamente es importante reconocer que la interacción entre el cambio climático y la salud mental, pues tiene reconocimiento mundial significativo, pero persisten brechas críticas entre las necesidades emergentes, los servicios disponibles, y esto es algo muy agudo en países como el nuestro, ¿no? El momento de actuar en realidad es para todos ahora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elaine. Eh, Efectivamente es cada vez más relevante el estudio de las interacciones que tiene los diferentes aspectos de la salud y su impacto, el impacto que sufren por la salud, por el cambio climático, ¿no? Y el tema de la salud mental todavía no es suficientemente abordado, no por las investigaciones necesariamente, sino, como has demostrado, sino por las intervenciones, ¿no? Hay muchos más estudios y hay una trayectoria mucho más larga de intervenciones relacionadas al impacto del cambio climático en otros aspectos de la salud, ¿no es cierto? Otras enfermedades, pero la salud mental empieza recién a ser como una prioridad en las intervenciones. Entonces es bien importante seguir
identificando estas conexiones y estos impactos positivos también que a veces no siempre se pueden evaluar o medir como tradicionalmente se miden otras enfermedades, ¿no? Dejo abierto tengo yo algún par de comentarios, pero dejo abierto a los participantes para que si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat o creo que pueden desactivar sus micrófonos o levantar la mano para ir dándonos paso a cada uno en orden. No sé si tienen comentarios o preguntas, hay algunos ya en el chat, eh, principalmente sobre lo interesante de la ponencia y lo útil del tema. No sé si ahí quieren hacer comentarios también. Bueno, debe haber quedado Me clarísimo. tomaba. Yo me quedaba con mientras, Mm. ahí está, Alejandra, adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Hola, noches, ¿qué adelante. tal? Tenía, Cuéntanos. sí, tenía una duda sobre cómo podríamos aportar nosotros los universitarios en cuanto al cambio, este cambio que está decidiendo promover Elaine, que me parece un tema sumamente interesante y que no todo el tiempo lo abordamos aquí en Perú. Creo que es fundamental abordar este tema aunque sea totalmente delicado. Y como un estudiante me gustaría promover esta idea y quisiera saber de qué manera podría hacerlo. Perfecto, muchas gracias. O sea, en realidad una de las cosas que yo veo como las universidades es, diría, el espacio perfecto para poder hacer ese tipo de organización para acciones colectivas, ¿no? No estoy muy al tanto y quizás porque, claro, como trabajo un poco remoto, pues a veces no sé exactamente qué organizaciones existan pues en las universidades, pero yo los invitaría a que promuevan eso, tanto entre sociedades de estudiantes o quizás incorporación dentro de algunos de los departamentos. Pero eh, lo que tenemos como evidencia es quizás en algunos estudios que se ha hecho en otros países, es justamente eso. ¿No? Los estudiantes pues se han podido involucrar y quizás han creado algunos espacios, quizás algunos que estaban dentro, por ejemplo, de facultades de psiquiatría, ese tipo de consultorios grupales donde se puede hacer intercambio de ideas y también ver de qué manera existe ese tipo de participación. Sé que también hay quizás un poco más desarrollado en otros países en comparación a Perú, pero pues existe ese tipo de, no sé, trabajar, por ejemplo, en alguna zona específica, ¿no? Para crear huertos comunitarios o para poder plantar árboles o limpieza de playas de una manera sostenida, ¿no? No solamente para tener esa participación, ¿no? Como voluntario, sino también eh, quizás de una forma, tener un espacio pues estructurado donde se crean esos vínculos que son tan necesarios para poder hacer los cambios, ¿no? Que se necesitan. Em, yo lo que les invitaría, o sea, es, por ejemplo, a ver, y quizás puedo compartir eso más adelante, o sea, algunos de los estudios donde se puede tratar de replicar, ¿no? Solicitando, organizándose quizás dentro de grupos de estudiantes dentro de sus propias facultades, pero quizás
pues con suerte en algunas universidades existen ya algunas iniciativas que se puedan repotenciar, ¿no? Em, la combinación entre poder tener un espacio seguro para conversar y quizás tener más conocimiento de este tema, y poder pues vincularse socialmente, ¿no? Con personas que tienen justamente esas preocupaciones o sea, que comparten esa sensibilización, puede llevar a canalizar mejor esta angustia, ¿no? Creo que el problema es cuando existe esa desesperanza, esos sentimientos de impotencia, ¿no? Que uno no puede hacer nada, y esto puede ser contrarrestado pues, con estas acciones colectivas, ¿no? Gracias, Muchas Elaine. gracias por tu respuesta. Muchas gracias, Alexandra. Sí, era un poco el comentario que a mí también me parecía bien importante, como las intervenciones con lo que mencionabas tú, el componente social, digamos, de hacer colectivamente algo respecto al cambio climático, tenía no solamente un impacto de pensar que uno estaba haciendo algo sobre el cambio climático, pero crear este espacio social o esta interacción entre las personas, ¿no es cierto?, que generan también vínculos y que también contribuyen al bienestar mental, anímico, personal, ¿no? Entonces tiene como, se genera, diría yo, el compromiso de hacer algo por el cambio climático que te da una satisfacción en ese sentido de poder estar haciendo algo al respecto, aunque sea pequeño, pero a la vez el hacerlo colectivamente te da un sentimiento de pertenencia también que te hace compartir ese problema y no solamente cargarlo, digamos, de manera individual, ¿no? O sufrirlo de manera individual. Pero ahí vuelvo a dejar abierto a preguntas o comentarios. Hola, Adelante. sí, No veo quién eres. eh, soy Antonio. Ah, ¿cómo estás? Ahora sí. Bien, gracias. Les escribo desde la selva de Ucayali. Soy docente acá. Es un gusto escuchar esta charla. Quería comentarles la experiencia que tengo acá en... Adelante. Se oye, está la señal un poco débil. Tal vez si Quizás, apagas sí, apaga la tu cámara, cámara, Antonio. estamos mejor. Un gusto verte, sí, ya se pero puede ver. mejor. A ver, hola, ¿está mejor? Sí, mucho mejor. Ya, de acuerdo. Eh, El cambio climático acá se nota porque las lluvias torrenciales que afectan, por ejemplo, las riberas, que van haciendo que el cauce cambie, ya no cada 2, son 7 años, por ejemplo. Eh, y como que también las inundaciones son más fuertes porque ya avanzan, se va metiendo el río a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Hablo de Atalaya. Eh, y lo que tenemos acá es que la presencia reguladora del Estado no está cumpliendo su función, porque, por ejemplo, las oficinas de medio ambiente, del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, protección de bosques, tienen un impacto, es simbólico, digamos, no sé el porcentaje, pero, por ejemplo, cuando fui a hablar con ellos me dijeron que trabajaban con 50 comunidades nativas y no trabajaban con ningún caserío, y estamos hablando de centenares de caseríos que hay acá. Entonces, lo que empieza a pasar es de que el precio del cacao sube y las personas empiezan ya no a tener un cacahual, sino dos, tres, y entonces se empieza a perder la cobertura de bosque, ¿no? Entonces, respecto a la salud mental, lo que quería comentarles es, acá hay como una especie de nihilismo, ¿no? O sea, nadie regula, hay cambio climático, pero en realidad no sabemos mucho, y bueno, lo que importa ahorita es aprovechar el precio del cacao y ganar más dinero, ¿no? Entonces, todavía no nos afecta, digamos, estos resultados en cuanto a la salud mental de por acá.
Sin embargo, más que como salud mental, sino la cultura que tenemos acá todavía es de como que no tomar en serio lo que está pasando, ¿no? Y estos incendios forestales no solamente son acá, vienen de toda la sierra del Perú y el año pasado, por ejemplo, el cielo no dejó de ser azul y no era porque tenían nubes, sino porque durante todo un mes estuvo lleno de humo. Felizmente este año no sé si habrá habido menos incendios, pero el cielo no ha estado tanto así, ¿no? Eso les quería compartir desde acá. Gracias, Ujú. Antonio. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, yo recuerdo también haber viajado a Ucayali y varias de las cosas que mencionas también lo vi, pero claro, eso ha sido hace probablemente 6 años. Em, lo que recuerdo mucho era también ese olor a humo, ¿no? Pero casi permanentemente. Em, es muy importante. Gracias. Adelante, Alfonso. Listo. Mm, No, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer un comentario en principio, esto, en relación con mm, no sé si llamarlo belleza también, pero el valor de la investigación cualitativa. En tanto que permite escuchar a las personas, su experiencia, su perspectiva también, y no acallarlas o silenciarlas, pues, o no escucharlas para confirmar y escuchar solamente nuestras propias eh, suposiciones. Esto, eso en principio era el comentario que quería hacer. Me llamaba la atención eh, mm, en esa perspectiva. Me hacía pensar sobre eh, a ver, es, mm, es que generalmente en las investigaciones nosotros tendemos a buscar leyes, digamos, explicativas. Entonces también constancia y cierta homogeneidad, digamos, por ejemplo, en relación con los efectos que pueda tener el cambio climático o en los efectos que puedan tener los desastres producidos por ellos. Es- Aquí me parece que cuando en lo que comentabas, esto, eh, en lo que podías recoger cuando comentabas mm, los testimonios o las preocupaciones o las creencias de las personas y, gener- y que generaban también angustia, ¿no? Me parecía que allí justamente la investigación cualitativa permitía dar lugar o permitir lugares a la heterogeneidad. ¿No es cierto? Esa historia de la boga, por ejemplo, la creencia y la teoría que armaban para explicar por qué no desaparecía, por qué no se absorbía esa laguna, era muy interesante, pero también o sea, permitía explicar desde la visión, desde las creencias de las personas, también su propia angustia. Esto era en ese sentido, me parece que allí lo que aparecía, ¿no es cierto?, era justamente la singularidad o mm, la sorpresa también. Esto, y solamente quería agregar ahí un comentario, y es que a veces quere-
atribuimos a eventos catastróficos, ¿no? Que deben ser además tangibles, objetivos y evidentes para las personas que lo padecen, esto las, mm, es decir, creemos que tienen que tener todas esas características para que sea un evento, para explicar, digamos, lo traumático. Y aquí lo que aparecía era más bien cómo lo traumático venía de la propia creencia o de la propia explicación, ¿sí? Esto que no es muchas veces ni catastrófico, ¿no? Ni tangible, eh, y a veces tampoco las personas pueden decirlo, eh, mm, tampoco son evidentes para ellos. A veces no se sabe muy bien por qué me asustó tanto, o no se sabe por qué estoy tan angustiado por alguna situación. Entonces me parece que en ese sentido, muchas veces los investigadores eh, no necesariamente tienen hipótesis ciertas, o hipótesis, a ver, ¿cómo decirlo? Hipótesis que puedan explicar las situaciones de la salud mental de las personas. Y el valor entonces en ese sentido de la escucha. Era un poco como el comentario que quería hacer en relación con lo que nos enseña la investigación cualitativa y su potencia, pues. Muchas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, la importancia de la investigación cualitativa en este campo es totalmente, o sea, es clave, ¿no? O sea, la experiencia vivida de las personas que están, pues, no solo experimentando esto, sino em, las anécdotas, el día a día, su interpretación, ¿no? Es fundamental para poder como, poder comprender, ¿no? Cómo están viviendo esta afectación en contextos específicos, ¿no? Yo, la mayor parte de mi entrenamiento siempre ha sido cuantitativo, ¿no? Que por supuesto nos va a mostrar pues asociaciones, pero las narrativas y las experiencias de las comunidades, sobre todo quienes están pues con más vulnerabilidad, es las que nos están mostrando estos mecanismos reales, ¿no? Y también su significación cultural, ¿no? De su sufrimiento, ¿no? De las estrategias también de afrontamiento que ellos ya están usando, que no está incluso muy reportado. Em, y claro, éticamente, pues es imperativo, ¿no? Poder hacer esta integración de la experiencia vivida y sobre todo también que esto nos ayuda para para poder hacer esa co-creación, no solo del conocimiento, sino también de las soluciones, ¿no? Es algo necesario trabajar más con este enfoque. Gracias. No sé si hay más preguntas o comentarios para ir cerrando ya la sesión de hoy. Quedan un par de minutos. Tal vez mencionar alguno de los comentarios. No sé si todos lo pueden leer o los que están siguiéndonos en la retransmisión en Facebook y en las redes. También nos menciona Berta desde el chat que es importante también reconocer, por ejemplo, iniciativas comunitarias de los docentes en las escuelas y educación inicial, trabajando con los niños para cuidar la naturaleza, cuidar su entorno y hacer desde pequeños, digamos, trabajar colectivamente en los huertos comunitarios o en los huertos escolares. Y entonces, de alguna manera también menciona, es como un trabajo que
se da, aunque no sea de manera homogénea, sí se busca hacer desde varios niveles de la educación básica, ¿no? Por lo menos desde los más pequeños. Y permite también, nos menciona, permite también una cercanía, un conocimiento y un reconocimiento y aprecio por el entorno geográfico, el territorio, las particularidades de su localidad, ¿no? Que también genera y tiene contribuciones a la salud mental y al bienestar, de reconocer tu espacio, ¿no? Y sentirte partícipe y miembro de una comunidad y de y un territorio también en ese sentido, ¿no? Este, otros comentarios también de Ani sobre, resaltando otra vez la importancia del trabajo comunitario y con grupos de las comunidades directamente, ¿no? Que es justamente quienes, cada uno desde su comunidad, poder participar y asumir, digamos, parte del trabajo, parte de la responsabilidad, parte del impulso de cambiar algo, ayuda a no solamente el medio ambiente, pero también a su propia salud y bienestar de manera colectiva. Aunque efectivamente el Estado tendría que hacer bastantes más, brindar mucho más apoyo. Menciona también que, claro, no siempre se puede esperar a que el Estado, o no, siempre, no se debe esperar a que el Estado resuelva, digamos, todos los problemas, eh, pero sí plantee de los niveles básicos, digamos, y el soporte que permita para que las comunidades actúen, ¿no? Esos son algunos de los comentarios. Elaine nos ha compartido también parte de su estudio con la publicación. Y siendo ya casi las 8 de la noche, si no hay más comentarios, yo cerraría, digamos, esta sesión agradeciendo nuevamente a Elaine por compartir su investigación y presentar un poco el estado de los estudios sobre la problemática de salud mental vinculada al cambio climático. Agradecerles a todos su participación, invitarlos a los próximos miércoles de salud pública, que van a seguir tratando diferentes temas relevantes desde la investigación, pero también desde cómo actuamos y nos vinculamos con otros sectores para el bienestar y la salud de todos y todas. Invitarlos a seguirnos en las redes, a la facultad, al departamento, los programas de posgrado y de pregrado que tenemos, donde se trabajan ya y se brindan más herramientas para justamente trabajar y abordar a nivel comunitario y a nivel de investigación estas problemáticas que, como Elaine, eh, Alfonso, Viviana y otros que nos acompañan aquí también, realizan como docentes de la facultad y la universidad. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Elaine, nuevamente. Y nos estamos viendo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.